Gracias por tener esa paciencia de estar allí. Doctora, estando usted fuera, la persona que trató de influir, las dos personas que trataron de influir en usted han sido condenadas. Eso significa que este caso pues, tuvo un resultado satisfactorio para la sociedad guatemalteca. ¿Cómo lo vivió usted desde fuera? Bueno, mire, con inquietudes, ¿verdad? El proceso no fue un proceso rápido, fue un proceso que en un inicio la Corte Suprema, que no es la actual, sino que era la anterior, decidió no levantar el antejuicio contra el diputado. Y fue la CICIG la única instancia que presentó un amparo en contra de esa resolución, y la Corte de Constitucionalidad obligó a la Corte actual en ese momento a analizar el caso, y fue cuando se le levantó el antejuicio. O sea, fue un proceso que no fue ágil, ¿verdad? Sino que tuvo sus problemas, y actualmente, pues en octubre del año pasado, fueron condenados en primera instancia. Sin embargo, hay todavía una apelación pendiente, recursos pendientes, a los cuales hay que estar atentos, ¿verdad? ¿Usted pensó que eso iba a tener ese resultado final o creyó que esto iba a ser un caso más de impunidad? Mire, con la primera resolución, cuando vi que lo habían blindado de impunidad, porque eso fue lo que hizo la Corte en su momento, cuando no aceptó levantar el antejuicio del diputado, creí que iba a ser un caso más, que iba a quedar en la impunidad, ¿verdad? Y también creo que vale la pena decirlo, que si la Comisión Internacional contra la Impunidad no hubiera estado en Guatemala, yo probablemente no hubiera presentado la denuncia. Seguramente no hubiera aceptado el cargo, pero no hubiera hecho una denuncia pública, porque yo hubiera pensado que no había posibilidades para que el proceso pues, se siguiera con objetividad. Entonces, la credibilidad que yo tenía realmente era en la Comisión Internacional, y ahí fue donde yo puse la denuncia en contra del diputado. Aquella conferencia de prensa donde usted fue acompañada por jueces y magistrados, y usted era el centro, digamos, pero rodeada de colegas solidarios en ese momento, ¿qué le hicieron sentir a usted? Porque mire, a veces uno puede tomar decisiones, pero lo dejan solo. Claro. En su caso, no fue así. Mire, fue un momento muy emocionante, realmente como juez, fue un momento en que yo vi la solidaridad de los jueces, y yo sentí que yo hice la denuncia únicamente acompañada de 3 juezas mujeres, pero no eran las únicas que sabían del problema, habían muchos más que prefirieron guardar silencio en ese momento por temor. O sea, no era porque no estuvieran convencidos de que era lo correcto, sino que tenían miedo a las represalias de que podían ser objeto el pararse y acompañarme a hacer la denuncia. Entonces yo lo entendía. Sin embargo, el ver que cuando esto se hizo público y la reacción que hubo de muchos jueces que me acompañaron en esa oportunidad para solicitar a la Corte de Constitucionalidad que anulara un proceso de elecciones de jueces y de magistrados que estaba viciado, fue un momento en realidad muy satisfactorio a nivel personal y a nivel profesional, que lamentablemente pues concluyó en que la Corte avaló ese proceso, ¿verdad? Después supimos que ese grupo de jueces y magistrados que a usted le acompañaba en ese instante fueron castigados. Yo quiero que usted me diga de dónde surgió el castigo para estos compañeros suyos en ese momento. De la propia Corte Suprema, de la propia Corte Suprema de Justicia, en donde siempre han habido personas que han defendido intereses mezquinos, ¿verdad? Entonces, al día siguiente de que nos reunimos, empezaron a visitar a los jueces que habían estado acompañándonos, a hacerles advertencias que si continuaban en esta línea iban a tener consecuencias en su trabajo, la supervisión de tribunales levantando actas, y posteriormente, cuando la nueva Corte tomó posesión, algunos jueces, como le digo, hubo intentos de retirarlos del país. Hay jueces que siguen siendo perseguidos, que la supervisión continúa en casos para tratar de sancionarlos, o en la evaluación, ¿verdad? También cuando los evalúan mal, porque quienes tienen, digamos, algún elemento también importante en la evaluación son los propios magistrados de apelaciones que fueron nombrados dentro de este proceso, ¿verdad? Y saben quiénes son los jueces porque hay documentación de qué jueces fueron los que levantaron, alzaron su voz, ¿verdad?, en ese momento. Siempre se habla de la independencia de poderes, del judicial, del ejecutivo, del legislativo, pero esto que ocurrió en ese momento y que sigue ocurriendo en otros casos,
solo demuestra que esa injerencia sigue presente, porque aquí no era en contra de otros jueces o en contra de otros magistrados, era en contra de un diputado. Y se cedió este tipo de represalia es precisamente porque se pretendió apoyar a un diputado del Partido Patriota, del peor gobierno que ha tenido este país. ¿Hay injerencia entonces? Claro, hay injerencia, pero recordemos que la injerencia puede ser externa e interna. Y en este caso, yo creo que el caso iba más allá del diputado, porque el reclamo era en contra de una elección que había nombrado funcionarios y que no eran los idóneos, ¿verdad? Que no tenían la capacidad para poder ejercer esa función, que tenían además vínculos directos con el Partido Patriota, con grupos de interés, y digámoslo también con que el crimen organizado, ¿verdad? Entonces hay magistrados actualmente nombrados que obedecen a esos intereses y que hemos estado viendo pues investigaciones, tal vez resaltan los 3 magistrados que actualmente se encuentran sujetos a proceso penal, como son Blanca Stalin, Vladimir Aguilar y el licenciado Charchal, ¿verdad? O sea, de una corte de 13 ya hay 3 sujetos a proceso. Entonces vemos que era un reclamo válido, era un reclamo legítimo y lo que pretendían era callar a esos jueces que se estaban levantando y que estaban diciendo esto no puede ser. O sea, los que tienen que ser nombrados magistrados son los que tienen la experiencia. Por ejemplo, vemos al juez Gálvez. El juez Gálvez participó en esa elección y a quienes eligieron. O sea, él después de 20 años de ejercicio profesional no tuvo la oportunidad de ser nombrado magistrado, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo más importante al final? Y usted ya lo hizo ver, CICIG. Si esta institución no estuviera en Guatemala, todos estos casos como el suyo y otros más estarían siendo como algo normal y nadie va a la cárcel, nadie es juzgado. Tiene toda la razón, era lo que mis colegas me decían cuando yo les hablé a las personas, digamos, más cercanas, de mayor confianza, para que respaldaran esa denuncia, era lo que me decían, no va a pasar nada, ese es el sistema, no hables, te vas a arriesgar por gusto. Entonces era un tema en el que yo, la verdad es que, como le digo, pensando en mis hijos, en el país que quiero para ellos, creí que en ese momento era importante que el pueblo de Guatemala supiera lo que estaba pasando, ¿verdad? Y usted se convirtió en un ejemplo. Bueno, pues gracias. Sí, se lo digo porque a veces uno, sobre todo en una sociedad tan machista como la nuestra, ¿no? Yo planteo el caso de madres. La madre siempre va a defender a su hijo con todo lo que tiene y aún al peor pillo la madre lo va a defender. Son estos casos que hemos visto, como el de la señora Ofelia, como el de Stalin, que al final no son buenos ejemplos, pero que se dan. Lo más importante es que esta Guatemala no es la misma de hace 10 o 20 años. Definitivamente han habido cambios sustanciales que tenemos que seguir empujando, ¿verdad? Creo que no podemos perder la oportunidad de una reforma constitucional, creo que es importante que los grupos y los sectores que quieren una mejor Guatemala logren ponerse de acuerdo, logren que esa reforma sea una sombría que abarque a toda la población guatemalteca para que llegue la justicia a todos, ¿verdad? Y no sea exclusiva de los que tienen acceso a un buen abogado y que la pueden pagar. La justicia tiene que ser algo de acceso a todos los ciudadanos de Guatemala. Doctora, le agradezco mucho haber estado acá en este espacio y deseo que su vida siga siendo lo mejor para usted y su familia. Entiendo perfectamente los sentimientos de aquellos que en un momento de su vida deciden el exilio como una forma de salvarse. No es fácil. Vivir fuera de Guatemala de esa manera es como que arranquen una planta y la traten de trasplantar a otro terreno. Pero le deseo lo mejor a usted. Oye. Muchas gracias. Le agradezco mucho a Haroldo por esta oportunidad. Bueno, a ustedes en casa les voy a contar una infidencia. Esta entrevista que usted está viendo en este momento está saliendo al aire cuando ella ya no está en Guatemala. Las razones son múltiples, pero sobre todo hay que proteger la vida de la gente más valiosa que este país ha parido. Y ella, Claudia Escobar, es una de esas mujeres valientes que están ahí para que la sociedad se dé cuenta que no todo está podrido, que hay sus excepciones y grandes excepciones,
Lo que ocurre muchas veces es que las mejores personas no hacen tanta bulla y los medios somos los responsables de darle espacio a los pillos y les ponemos todo para que pareciera que los malos son más. Les deseo una feliz noche y nos vemos mañana. Que estén muy bien.